Ok, entonces les voy a compartir la pantalla que se me hizo el botón. Ok, entonces vamos a continuar con el estudio de formas cuadráticas o formas bilineales. Pues, si ustedes leyeron los apuntes del profesor Bailey, son dos, digamos, dos cosas que están íntimamente relacionadas. Usualmente uno pues estudia alguno de los dos y digamos, mata a dos pájaros de un solo tiro. Entonces tal vez empecemos con lo que vimos en la clase pasada, que fueron formas, digamos, vimos un ejemplo de una forma cuadrática. Formas. Y este es un tema, de nuevo, ¿verdad? Completamente, uno podría llevar un curso completo de formas cuadráticas. Nosotros vamos a ver, ¿verdad? Unas pinceladas de la teoría de formas cuadráticas. Entonces, tal vez nada más para recordar, ¿verdad? En la clase anterior vimos un ejemplo de una forma cuadrática, ¿verdad? Cuando estudiamos, ¿verdad? Al estudiar un problema de optimización, el problema de optimización, ¿verdad? De hallar máximos y mínimos de una función en varias variables, o inclusive en una variable, vimos que se generaliza a varias variables. El problema de optimización de una función, digamos, voy a poner así, f de, digamos, de vector x, aquí me refiero a una función de varias variables. Analizamos, ¿verdad? Lo que debemos analizar, es el comportamiento no la función con todas sus posibles complicaciones. F podría ser una función trigonométrica, podría tener raíces cuadradas. La función f, pues básicamente podría ser cualquier función que usted quisiera definir, ¿verdad? Suma de logaritmos exponenciales, pero no queremos estudiar la función en sí, sino una aproximación cuadrática, ¿verdad? Eso es lo que vimos, que nos permite, no es suficiente en la mayoría de casos para conocer la naturaleza de un punto crítico. Entonces, debemos de comportar el comportamiento de cierta expresión, de cierta, otra vez pongámoslo, de cierto polinomio, de cierto polinomio cuadrático. Y tal vez voy a poner aquí la palabra homogéneo, en el sentido de que no aparece, por ejemplo, todos los monomios de ese polinomio cuadrático son de orden 2, ¿verdad? No aparece como la X o la Y o la Z, ¿verdad? Aparecen todos con orden de cada monomio 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez aquí, antes de continuar, por ejemplo, un polinomio homogéneo que cuadrático era de grado 2 sería algo así como x al cuadrado más x por y menos y por z más 3z al cuadrado más pi veces y al cuadrado. Y bueno, pongámosle, no sé, el término el x, y z, ahora están todos, ¿verdad? Pues un polinomio cuadrático homogéneo es algo que se ve de esta manera, ¿verdad? Todos los monomios, ¿verdad? Este sería el monomio que depende únicamente de x, tiene grado 2. Este monomio, ¿verdad? Es de grado 1 en x y de grado 1 en y. Entonces, el grado, bueno, global de este producto es de grado 2. Lo mismo ocurre con este monomio, ¿verdad? Cada uno de estos tiene grado 1 como variables. Entonces, el grado de este monomio sería 2, el grado de este que claramente es 2, y el grado de este es 2. Entonces, un polinomio cuadrático homogéneo es algo que se vea como esta cosa. Y vimos, ¿verdad? Vimos que todo, bueno, a todo este término, voy a poner aquí, al término polinomio cuadrático homogéneo, es lo que vamos a llamar a partir de ahora una forma cuadrática. Entonces, toda forma cuadrática
yo la puedo representar como un producto matricial. De toda forma cuadrática se puede representar como un producto matricial. Por ejemplo, esta que escribe acá, le podemos asociar la siguiente matriz. Vamos a multiplicar el vector x, y, z, la que son como las variables de este polinomio. Voy a quitar estos exponentes para que no parezca que sean y primas o algo así. Entonces, vamos a multiplicar cada una de estas de variables que definen, digamos, la función. Pensamos en esto en una función, donde usted puede sustituir la x por un número, la y por un número y z por un número, multiplicado por cierta matriz, bueno, de hecho, por cierta matriz simétrica, y multiplicado por la columna de las mismas variables x, y, z. ¿Cómo escribimos o cómo calculamos la matriz asociada, o la matriz que me permite escribir esta función? Llamémosla esto f de x, y, z. Entonces yo quiero expresar f de las variables x, y, z como un producto matricial. Entonces pongo esta como fila, esta como columna, y la matriz de coeficientes se obtienen simplemente leyendo. Pensemos que las filas y las columnas de esta matriz no están indexadas con, ¿verdad? Usualmente uno dice la columna 1, la columna 2, la fila 3, ¿verdad? Usualmente uno indexa las filas y las columnas con los números naturales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero pensemos que la estamos indexando con, con las variables, vamos, con la variable x, con la variable y con la variable z, y lo mismo para las filas. Entonces, los coeficientes, las constantes que acompañan, por ejemplo, a x al cuadrado, se ubica en la posición xx, ¿verdad? Xx sería x cuadrado. Entonces, en la posición XX, tendríamos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Tenemos un 1. ¿Verdad? En la posición ZZ, ¿verdad? Sería fila 3, columna 3, pero vamos, indexadas con el nombre de las variables, sería la columna ZZ, la entrada ZZ. Entonces la ZZ es Z al cuadrado, entonces en esa posición tendríamos un 3. Bueno. Y bueno, lo mismo, ¿verdad? En la posición YY, que sería 2, 2, ¿verdad? Tendríamos en este caso un pi. Entonces, ustedes pueden ver así, me falta completar la matriz, pero vean que si usted multiplica esta fila por esta columna, aquí le va a quedar una fila que comienza con X, más algo, ¿verdad? Va a depender de lo que está aquí. Pero esta fila va a comenzar con X. Si usted multiplica eso por X, por esta fila X, Y, Z, multiplica primero por primero, le va a quedar X al cuadrado. O sea, que le va a quedar este término que está acá. Cuando usted multiplica la fila 2 por la columna, le va a quedar pi multiplicado por y. Entonces, por aquí va a estar pi por y. Entonces, cuando usted multiplica segundo con segundo, le va a quedar pi y cuadrado. Y así, vea que lo que va en la diagonal, básicamente es el producto de primero con primero con primero, segundo con segundo con segundo, tercero con tercero con tercero. Entonces, la multiplicación matricial, pues así es como funciona. Y los coeficientes que van en la diagonal, pues son fácilmente los que van en la posición XX, YY, ZZ. ¿Ok? ¿Qué es lo que va en las posiciones cruzadas? En las posiciones mixtas, ¿verdad? X con Y con Z, Z con X, etc. Vamos a ver todo esto. Note que el producto, por ejemplo, el producto X por Y aparece, perdón, el producto X por Y va a aparecer dos veces. Va a aparecer cuando usted haga este X por esta Y, pero también va a aparecer cuando usted haga esta X por esta Y. Va a aparecer dos veces. Entonces, para dar una expresión simétrica, lo que vamos a hacer es que a cada posición, ¿verdad? A la YX y a la XY, le vamos a dar, aquí borré de más, aquí no pi, ¿verdad? Le vamos a dar la mitad. Entonces, este 1 que está acá,
va a aparecer, vamos, el término X por Y va a aparecer dos veces cuando multipliquemos la X por la Y, pero también cuando multipliquemos la Y por la X. La X por Y es igual a Y por X. Entonces, este término va a aparecer dos veces. Entonces, le vamos a dar la mitad a una entrada y la otra mitad a la otra entrada. Entonces, aquí nos quedaría, como aquí, ya ni sé qué es lo que decía antes, era un 1, ¿verdad? Era X por Y nada más, ¿verdad? Sí, este 1 que está acá, le voy a dar la mitad a el producto X por Y la otra mitad se la doy al producto Y por X. Entonces, cuando usted multiplica, va a quedar, ¿verdad? Le va a quedar una parte, un medio de X por Y, pero luego le va a quedar un medio de Y por X. Entonces, cuando usted lo junta, le va a quedar una vez X por Y, que es el coeficiente de X por Y en esta expresión. Y así similarmente con todas las entradas, ¿verdad? La posición o la constante, el término Y por Z aparece dos veces cuando usted multiplica Y por Z, pero también cuando usted multiplica Z por Y. Entonces, la mitad se la doy a Z por y la otra mitad se la doy a Y por Z. Y aquí no puse X por Z, ¿verdad? X por Z era la mitad sería Z, 0 y la mitad sería 0. Entonces, esta forma cuadrática, este polinomio cuadrático homogéneo, yo lo puedo representar matricialmente como el producto de mi vector de variables, x, y, z, el mismo, multiplicado por cierta matriz simétrica. Entonces, ¿verdad? Toda forma cuadrática, digamos, f de x, se puede expresar como un producto, f de x. Aquí estoy pensando en la x como una fila, bueno, no, perdón, como una columna, entonces sería x transpuesto, ¿verdad? El vector fila, multiplicado por cierta matriz, voy a llamarla m sub f, ¿verdad? Es la matriz que determina esa forma cuadrática, multiplicado por el vector columna x. Entonces, toda forma cuadrática se puede expresar como un producto matricial. Entonces, realmente lo que yo ocupo conocer es la matriz asociada a una forma cuadrática. Aquí tal vez una observación, y creo que es una observación bastante importante, es que nosotros habíamos hecho algo parecido para transformaciones lineales, ¿verdad? Si usted tiene una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita, entonces, escogiendo bases, de hecho, pensemos, no perdemos nada suponiendo que estos espacios vectoriales no solamente son espacios vectoriales de dimensión finita, sino que son los prototipos, ¿verdad? De espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, esa transformación lineal corresponde a multiplicación matricial. Multiplicación matricial. Pero entonces, teníamos una idea, ya la hemos explotado durante todo este semestre, que es, dada una transformación lineal, una transformación lineal, era asociarle a esa transformación lineal una matriz, ¿verdad? Entonces, a esta transformación le asociamos una matriz A, una matriz de tamaño apropiado, que sería M por N, ¿verdad? Una con matrices, con coeficientes en el cuerpo, tal que los elementos de esa, digamos, la función se define como A por X, ¿verdad? Entonces, ya teníamos un esquema, digamos, de traducción, ¿verdad? A una transformación lineal se le asocia una matriz. Ahora estamos, digamos, definiendo también una matriz asociada a cierta función, pero esta función no es lineal, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? Una forma cuadrática no es lineal.
no solamente los términos, ¿verdad? Las palabras que utilizamos para definirlas, casi que sugieren que no lo es, pero no lo son, no lo es, ¿verdad? Entonces, qué es lo que quiero decir con esto? Noten que, por ejemplo, si ustedes tienen una forma cuadrática, llamémosla, digamos, en inglés, ¿verdad? Quadratic se escribe con Q, ¿verdad? Entonces, a veces me dejo llevar y pongo, agarro la Q, ¿verdad? Para referirme a una forma cuadrática, pero tal vez usemos F, ¿verdad? Por forma. Entonces, nota que si yo tengo una forma cuadrática, ¿verdad? Si F, ¿verdad? Que depende de un vector, es una forma cuadrática. Si usted calcula la suma, por ejemplo, digamos, de X, no sé, X, pongámosle X y Y para no usar subíndices. Si yo tengo la suma de dos vectores, si yo tengo dos vectores, los puedo sumar, ¿verdad? Estoy en un espacio vectorial, entonces nada me impide a esa suma calcular cuánto vale la función cuadrática en ese valor, ¿verdad? Entonces, note que esto es, por lo que acabamos de ver, se puede expresar matricialmente como un producto de el vector puesto como fila multiplicado por cierta matriz, voy a llamarla simplemente F, ¿verdad? M va a ser la matriz asociada a esa transformación lineal, ya sabemos que es simétrica, ¿verdad? Simplemente voy a llamarla F, multiplicado por el vector columna. Entonces, si ahora calculamos esto, recordemos que la transposición, darle vuelta a una suma, es lo mismo que darle vuelta a las columnas, darle vuelta a las columnas y luego sumarlas, ¿verdad? Esto es lo mismo que X transpuesto más Y transpuesto, ¿verdad? La transposición es lineal, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría por M, voy otra vez a dejar de escribir las flechitas, ¿verdad? Entonces me quedaría algo así, y la suma distribuye respecto del producto matricial, ¿verdad? Este es el producto matricial. Entonces, si yo distribuyo, me va a quedar X transpuesto por M por X. O sea, me va a quedar X transpuesto por M por X. Luego me va a quedar X transpuesto por M por Y, más X transpuesto por M por Y. Eso es cuando distribuyo este paréntesis, es lo que acompaña a X transpuesto. Cuando distribuyo, el segundo término me va a quedar más Y transpuesto por M por X, más, y ahora me va a quedar Y transpuesto por M por Y. Entonces aquí me va a quedar Y transpuesto por M por Y. Noten que esto es, bueno, el primer término que aparece acá es F evaluado en X, ¿verdad? Porque recuerden que así se definió, ¿verdad? La forma cuadrática, ¿verdad? Utilizando la matriz M. El segundo es precisamente, el último, perdón, es F de Y. Pero note que aparecen estos términos cruzados, ¿verdad? Entonces, note que, bueno, pues, tal vez en otro color, aquí me va a quedar F, perdón, así, aquí me va a quedar F de X. Bueno, aquí me queda otra cosa, ¿verdad? Aquí me queda todo esto. Vamos a ver otra vez. Para no escribirlo dos veces. Todo esto. Que en general va a ser distinto de 0. Es decir, que para un X, para un Y arbitrario, si yo tengo una forma cuadrática cualquiera, en general, la F de la suma no es la suma de las Fs. Entonces, una forma cuadrática no separa sumas en sumas, ¿verdad? Porque este término que está acá, en general, va a ser distinto de 0. Entonces, vamos, quiero que observen y tengamos este cuidado, porque estamos definiendo algo muy parecido a lo que hicimos gran parte del semestre, ¿verdad? Gran parte del semestre, agarramos, ¿qué lo dice? Agarramos una transformación, una transformación lineal es una función, ¿verdad? Es una función con ciertas propiedades, pero a esa función le asociamos una matriz.
Y ¿verdad? Mucho de lo que hemos hecho este semestre es entender este proceso de traducción. Entonces, por ejemplo, los valores propios, la forma, todo eso se hace a una matriz asociada a esta función. Y lo que quiero resaltar es que ahora estamos haciendo algo parecido, ¿verdad? Estamos tomando una función, esta función f, y a esa función f le estamos asignando una matriz. Pero esto no es lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? Antes agarramos una función que era lineal y le asociamos una matriz, ¿verdad? Siguiendo ciertas reglas de traducción, pero ahora estamos haciendo algo parecido pero distinto, ¿verdad? Esta función no es lineal. Entonces, para que tengan ese cuidado, y no confundir una cosa con la otra. Tal vez como un ejercicio, ¿verdad? Tal vez debe ser bastante fácil de verlo. Una forma cuadrática tampoco, bueno, sí saca constantes, pero las saca cuadráticas, ¿verdad? Si ustedes tienen una forma cuadrática y multiplican por una constante un vector x, cuando usted, bueno, de hecho, hagámoslo, ¿verdad? Eso sería lambda x transpuesto multiplicado por la matriz m multiplicado por lambda por x. Y note que estas constantes, en la multiplicación matricial, yo sí las puedo mover para donde yo quiera, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿verdad? Lambda por lambda, es decir, lambda cuadrado multiplicado por x transpuesto por m por x. ¿Verdad? Esta lambda yo la puedo pasar al puro principio y la agrupo con el lambda que acompañaba a la primera fila. Y esto no es otra cosa entonces que lambda al cuadrado multiplicado por, esto es la función, la forma cuadrática evaluada en x. Entonces note que f es lo que uno llamaría una función homogénea de grado 2. Es decir, saca constantes, pero las saca elevadas al cuadrado. Entonces, para que tengan ese cuidado, ¿verdad? Una función, una forma cuadrática no es lineal, no separa sumas en sumas, y saca constantes, pero las saca cuadráticas. ¿Verdad? No la saca como una función lineal que la saca a la 1, ¿verdad? Sería una función a la 1. Entonces, para que tengan ese cuidado. Ok, uno podría estudiar qué fue lo que pasó en este cálculo, ¿verdad? ¿Cómo fue que perdimos la linealidad, ¿verdad? Estamos trabajando con matrices, ¿verdad? Que es un objeto lineal, no sé, ¿verdad? Así lo veo yo, es un objeto lineal, pero al definir una forma cuadrática, ¿verdad? Estamos multiplicando a la izquierda y a la derecha por el mismo vector, no, por el mismo elemento. Entonces, es de esperar que eso me defina algo que no sea lineal. Sin embargo, si yo únicamente, digamos, si lo defino aparte, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Si uno considera una forma cuadrática, aquí cuadrática con C, una forma cuadrática, llamémosla F, y separa, bueno, aquí tal vez poner entre comillas porque no estamos separando nada, sino que lo que estamos haciendo es tratando de rescatar de este cálculo qué es lo que nos hizo perder, qué fue lo que nos hizo perder la linealidad. Estamos sumando, multiplicando por matrices y sumando, y obtuvimos algo, ¿verdad? Uno esperaría que si la suma distribuye respecto a la multiplicación matricial, entonces lo que obtenemos es algo lineal. Y vimos que no, vimos que en efecto, que a hacerlo dos veces, ¿verdad? Uno a la izquierda y uno a la derecha, pues perdemos esa linealidad. Entonces, la idea que queremos estudiar es recuperar la linealidad separando las variables. Entonces, lo que vamos a hacer es definir, vamos a separar las variables. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con esto? Voy a definir, en vez de
un producto, ¿verdad? Donde a la izquierda y a la derecha tengo la misma, el mismo elemento, a pesar de que uno está transpuesto y el otro está, ¿verdad? Uno está como fila y eso está como columna, tengo el mismo elemento a ambos lados. Y eso es lo que de cierta forma me produce la parte cuadrática. Entonces, si yo defino usando la misma idea, pero reemplazando, vamos a poner aquí en otro color, si yo reemplazo, digamos, la parte derecha por un y, ahora esto lo puedo pensar como una función que depende de dos variables, depende de la variable x y de la variable y, digamos, de los dos vectores x y y. Entonces, esto me permite, bueno, esta es la idea que tenemos, de definir una función de dos variables, ¿verdad? Que admite dos vectores. Entonces, uno lo multiplico a la izquierda como fila y el otro, que no tiene nada que ver con el primero, lo multiplico a la derecha como columna, ¿verdad? Entonces, esto de nuevo me va a dar un número, ¿verdad? Esto me va a dar una fila multiplicado por una matriz, multiplicado por una columna. Cuando esto lo multiplica, me da un número real, ¿verdad? Esto es un número. Ok, entonces ahora noten que esta función que acabamos de definir, de esta manera, utilizando una matriz simétrica, ¿verdad? Donde está M, ¿verdad? Es análoga a la que estamos estudiando, ¿verdad? Esta es una matriz simétrica, define una función de dos variables, ¿verdad? Al hacer esto, obtenemos una función, bueno, que ¿de dónde va? Bueno, recibe como parámetros, ¿verdad? Como sus variables, recibe una pareja de vectores y nos da un número. Cuando ustedes multiplican fila por matriz por columna, obtienen un número real, complejo, ¿verdad? En el cuerpo en el cual estemos trabajando. Y ahora noten que esta función tiene las siguientes propiedades. Esta función B, satisface, satisface las siguientes propiedades. Primero, uno, dado que la matriz que estamos utilizando para definir esta función es simétrica, esta función es simétrica. ¿En qué sentido? Si usted le da vuelta a las variables, nos considera la y primero y la x después, ¿qué va a pasar? Evaluemos, ¿verdad? La primera es la que usted multiplica a la izquierda, entonces aquí me va a quedar y transpuesto multiplicado por la matriz, que es la misma, ¿verdad? Es m, multiplicado por la segunda posición como fila, como columna, es decir, por x. Pero esto es lo mismo, ¿verdad? Recordemos las propiedades de la transposición. Esto es lo mismo que transponer el producto del primero transpuesto multiplicado por el del medio transpuesto, pero estamos asumiendo que es simétrico, o sea que aquí me va a quedar de todas formas m por el segundo transpuesto, pero la transpuesta de la transpuesta es la columna original, ¿verdad? Si usted la da vuelta, la pone acostada y luego la vuelve a poner parada, pues le queda exactamente lo mismo. Y note que esto es, lo que está dentro de aquí es la función que definimos anteriormente, donde la x estaba en la primera posición y la y en la segunda. Es decir, que obtenemos esta relación. Entonces, esta función definida de esta manera es simétrica en este sentido, ¿verdad? Si usted le da vuelta a las variables, es lo mismo que darle vuelta al número, bueno, a la expresión, ¿verdad? Y dos, es que es lineal. De nuevo, esto lo vimos en el caso del producto interno, ¿verdad? El producto interno es una función de dos variables. Si usted fija una, si la deja como constante, y en la segunda posición, suma, entonces, ¿verdad? Aquí le va a quedar, por ejemplo, bueno, vos quiero la primera, vamos. Tal vez no lo dije, ¿verdad? Pues noten que esto es un número, y la transpuesta de un número es ella misma, ¿verdad? Entonces, darle vuelta es lo mismo. Y si usted fija, digamos, la primera variable y mueve linealmente la segunda, digamos, y1 más lambda y2, noten que si usted deja fijo esta posición y en la segunda realiza una suma, entonces ahora
aplicando la distributividad del producto matricial respecto a la suma, dado que esto es constante, obtiene que esa función separa las sumas en sumas. Lo mismo va a ocurrir, ¿verdad? Si lo hacemos en la otra posición, ¿verdad? Dado que es simétrica, si yo la suma la hago en la primera coordenada y dejo la segunda fija, pues igual voy a separar en una suma como este lado. Entonces, al definir, ¿verdad? Entonces, tal vez en resumen, ¿verdad? Si M es una matriz simétrica, que es lo que uno usaría para definir una forma cuadrática. Si M es una matriz simétrica, entonces la función definida, como lo vimos en el caso anterior, ¿verdad? X transpuesto, ¿verdad? Que lo ponemos como fila, lo multiplicamos por esa matriz de coeficientes y lo multiplicamos por la columna Y, es una función que cumple con esas dos propiedades. Es simétrica y es lineal en ambas variables. A eso se le llama una forma, bueno, simétrica, por obvias razones, bilineal. ¿Verdad? Aquí el término bi se refiere a que es lineal respecto de ambas variables. Entonces, por ejemplo, el producto interno que hemos estudiado anteriormente corresponde a M igual a la identidad. ¿Verdad? Si esta matriz que está en el medio es la matriz identidad, ¿verdad? Aquí lo que me queda es X igual a X transpuesto por Y, y así fue como definimos en el caso, digamos, del producto euclidio, así fue como definimos el producto euclidio en Rn. Entonces vea que una forma bilineal, una forma simétrica bilineal, una forma simétrica bilineal es como una generación, es una, vamos a poner entre comillas porque no, es una generalización del producto interno. ¿Por qué lo pongo entre comillas? ¿Por qué no puedo decir, bueno, por qué no estoy diciendo, por qué le puse las comillas? Digamos, el producto interno, recuerde que era una función que cumplía con la simetría y con la linealidad, pero además en una propiedad extra. ¿Cuál era? Que es positivo. O sea, Era que, exacto, era que al evaluarlo en x, x, obteníamos un número positivo. ¿Verdad? Entonces, en general, una forma bilineal simétrica, pues no se le pide necesariamente que sea positiva. ¿Verdad? Entonces, una forma bilineal, una forma simétrica bilineal, no siempre permite definir la noción de distancia. No siempre permite definir la noción de distancia. Pues, no se le pide en general, ¿verdad? No se le pide. No se le pide en general que el número x, x sea positivo. Si lo hace, digamos, si una forma bilineal satisface esto, entonces uno puede definir una noción de distancia exactamente igual que en el caso del producto interno, ¿verdad? Si es el caso, que de nuevo no siempre es el caso, ¿verdad? Pero si es el caso de que este número es siempre positivo, entonces uno puede definir, se puede definir una noción de distancia, ¿no? Una distancia,
Y exactamente igual que en el caso, que en el caso euclidio, como la raíz cuadrada de esa norma, por decirlo de esa forma, ¿verdad? De esa distancia. Tal vez como una observación, aquí tal vez no lo dije en ese momento, pero note que si B es simétrica bilineal, entonces al evaluarlo en el mismo elemento, se obtiene una forma cuadrática. Si lo vemos en la definición, si usted aquí pone la x igual a la y, queda exactamente la definición de una forma cuadrática, ¿verdad? Donde depende únicamente de x. No, x transpuesto m por x. Entonces, si usted evalúa en el mismo vector una forma bilineal simétrica, obtiene una función de una variable que es una forma cuadrática. Y viceversa, tal vez aquí no lo puse, ¿verdad? Y viceversa. Si usted tiene una función, una forma cuadrática, es una forma cuadrática, entonces usted puede definir una forma bilineal mediante la fórmula f de x más y menos, f de x, menos f de x menos f de y entre 2. Y las matrices de B y de F son las mismas. Esta es una forma simétrica bilineal. Entonces, ¿verdad? Si tengo una forma cuadrática, tengo asociada una matriz que llamémosla M sub F. Si tengo una forma bilineal, tengo una matriz que llamémosla M sub B. Entonces, si uno define a partir de una forma cuadrática, define una forma bilineal mediante esta fórmula, va a tener dos matrices, ¿verdad? Una asociada a la forma cuadrática y una asociada a la forma bilineal. Y esta fórmula que está acá se llama la identidad de polarización. Me dice, ¿verdad? Que la matriz DB es la misma matriz que define a la forma cuadrática. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Si usted empieza con una forma cuadrática, esa forma cuadrática casi que por definición no es lineal, ¿verdad? Es cuadrática. Pero uno puede como recuperar la linealidad si separa las variables, ¿verdad? Que fue lo que hicimos. Eso le define a uno una forma bilineal. Esa forma bilineal, si usted la evalúa en el mismo vector, ¿verdad? XX, recupera la forma cuadrática. Y viceversa, si usted empieza con una forma cuadrática, esta fórmula que está acá le permite definir una forma bilineal. Entonces, esto quiere decir básicamente que el estudio de formas cuadráticas es el mismo que el estudio de formas simétricas bilineales. Entonces, si uno entiende las formas cuadráticas, si uno entiende las formas cuadráticas, entiende las formas bilineales. Y viceversa, si usted estudia las formas bilineales, realmente también está estudiando al mismo tiempo las formas cuadráticas. Entonces, es común, ¿verdad? No sé, por ejemplo, en el libro de Vallely, ustedes ven que se estudian las formas bilineales. Pero es también común en otros textos estudiar únicamente las formas cuadráticas. Entonces, usualmente uno escoge si va a decir todo en el lenguaje de formas bilineales o lo va a decir en el lenguaje de formas cuadráticas. Al final de cuentas, ¿verdad? Dado que la representación matricial es la misma, y básicamente, si usted conoce la matriz, conoce ya sea a la forma bilineal o a la forma cuadrática, ¿verdad? Y son la misma, pues la traducción es completamente trivial. Básicamente no hay que hacer una traducción entre una y la otra.
¿verdad? Porque al estudiar la matriz, entendemos simultáneamente los dos objetos. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, de ahora en adelante, casi que todo yo lo voy a decir más bien en el lenguaje de formas cuadráticas. Ustedes en el texto de Barley, pues tienen la teoría escrita en el lenguaje de formas bilineales. Entonces, para que tengan los dos sabores, las cosas las voy a decir en el lenguaje de formas cuadráticas. En el fondo es el mismo, ¿verdad? No voy a decir nada distinto, pero no sé, me gusta más este. Ok, tal vez antes de continuar, hablemos sobre equivalencia de formas cuadráticas. Tal vez no lo ha motivado mucho, pero en general, si estamos estudiando cualquier objeto matemático, uno quisiera saber cuándo dos objetos son el mismo, ¿verdad? Entonces, si estamos estudiando dos formas cuadráticas y queremos estudiar, no sé, sus propiedades, sea cuáles sean las propiedades que usted quiere estudiar, y sería como muy tonto hacerlo, digamos, para dos formas distintas que son la misma. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, siempre, casi, bueno, lo voy a decir siempre, no se me ocurre una excepción, pero siempre en la matemática, casi que en cualquier otra área, es importante tener una noción de cuántos dos objetos que se ven distintos son el mismo. Entonces, tal vez antes de ver una definición un poco técnica, veamos este ejemplo. Digamos que yo estoy estudiando la forma cuadrática, voy a ponerle Q en vez de F. Esta es la forma cuadrática x al cuadrado menos y al cuadrado. Es una función de dos variables, es un polinomio homogéneo de grado 2, es una forma cuadrática, pero este polinomio, todos sabemos, ¿verdad? Tenemos diferencia de cuadrados, se factoriza como x menos y por x más y, ¿cierto? Entonces, uno podría decir, bueno, a esta variable, a este factor, voy a llamarlo x prima, falta de imaginación, ¿verdad? Y a esta variable, a la variable x más y, voy a llamarla y prima. Es decir, ¿verdad? Estoy simplemente haciendo como un cambio variable donde la x va a ser x menos y la y prima va a ser x más y. Entonces, note que esto define, voy a poner así, otra forma cuadrática. Voy a poner aquí Q prima, ¿verdad? Pues aquí no tiene nada que ver con derivadas, ¿verdad? Es simplemente el nombre de otra forma cuadrática, donde sus variables son x prima y y prima, y es la transformación x prima por y prima. Entonces, de nuevo, supongo que usted quiere estudiar ciertas propiedades de esta transformación lineal, y luego otro día quiere estudiar ciertas propiedades de esta transformación lineal. Bueno, uno debe darse cuenta que dije transformación lineal, ¿verdad? Perdón, estas formas cuadráticas. Entonces, estas formas cuadráticas realmente no deberían de considerarse como dos formas distintas, ¿verdad? Cualquier cosa que usted vaya a decir acerca de Q, lo puede decir acerca de Q' y viceversa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque después de aplicar la fórmula conocida para diferencia de cuadrados, esta forma cuadrática, ¿verdad? Que era una resta de cuadrados, se me convierte en el producto de otras dos variables, es decir, esta forma cuadrática. Entonces, estas dos formas cuadráticas, a pesar de que están escritas distintas,
uno debería decir, bueno, son la misma, ¿verdad? Son equivalentes. Entonces, el concepto de equivalencia en el lenguaje de formas cuadráticas es el de, lo definimos de esa manera, la congruencia. Entonces decimos que dos formas cuadráticas son congruentes, estamos definiendo ese término, si una, digamos esta, es la otra después de un cambio variable lineal. ¿Verdad? Note que yo puedo pensar en este x', y' como a x y y aplicarles una transformación lineal, ¿verdad? ¿Cuál sería aquí? 1 menos 1, 1, 1, ¿no es cierto? ¿Verdad? Esto me define una transformación lineal, donde simplemente le estoy llamando x' y y' a la imagen de este vector. Entonces note que en este ejemplo, la forma cuadrática en la variable xy no es lo mismo que la variable, que la forma cuadrática Q', pero evaluado, voy a llamarle esto, a esta matriz de este ejemplo, la voy a llamar C. C por XY. Bueno, tal vez, ¿cómo lo pongo? Voy a poner aquí, tal vez como columna, ¿verdad? Para que quede un poco más claro, ¿verdad? Al evaluar esta función en la columna XY, obtengo este número. Entonces, es lo mismo que evaluarlo en esta otra forma cuadrática, pero en la columna multiplicada por C. ¿Verdad? C, la matriz C multiplicada por X, Y, me da X', Y'. Es decir, se cumple con esta igualdad. La matriz, la forma Q' está definida por esta expresión. Entonces, en general, decimos que dos formas cuadráticas son congruentes si ocurre algo como esto. Es decir, si existe una matriz invertible tal que bueno, la forma cuadrática evaluada, voy a poner aquí tal vez para no poner como U y V, vamos, la forma cuadrática evaluada en un vector es lo mismo que la otra, pero evaluado en un cambio de coordenadas, básicamente, ¿verdad? Esto lo que me está dando es un cambio de coordenadas. Entonces, decimos que dos formas cuadráticas son congruentes, equivalentes, si están relacionadas por un cambio de coordenadas. Por un cambio de coordenadas. De esta manera. Como un pequeño ejercicio, que bueno, no es otra cosa que escribir la definición de la congruencia, es que si, por ejemplo, Q, bueno, así, ¿cómo se llama aquí? Q de V, digamos que esta sea V transpuesto por la matriz M asociada a Q, voy a ponerlo así, ¿verdad? Por V. Y tengo la otra, que voy a llamar igual que antes Q', que va a ser congruente, va a ser equivalente a la anterior. Quiere decir que existe una matriz de cambio de base, ¿verdad? Que asocia o que relaciona Q' con Q. Pero ¿cómo se define cómo se calcularía esta forma cuántica Q? ¿Verdad? Es C por V transpuesto multiplicado por la transformación Q, la matriz asociada a Q, estoy utilizando la Q, multiplicada por C por V. Si aplico las reglas de la transpuesta, esto es lo mismo que V transpuesto multiplicado por C transpuesto multiplicado por M multiplicado por C multiplicado por V. Entonces, esto me dice que esta matriz que está aquí tiene que ser la matriz pero asociada a Q'. Es decir, la matriz asociada a la transformación Q' tiene que ser, en el caso de que las formas cuadráticas sean equivalentes, sean congruentes, tiene que ser C transpuesto MQC.
Entonces, esto es como un teorema de cambio de base, ¿verdad? Dos formas cuánticas son equivalentes, básicamente, si las matrices que definen a cada una de ellas están asociadas mediante un cambio de base de esta manera. Noten, de nuevo, ¿verdad? Noten que esto no es exactamente la fórmula que uno hubiese obtenido al hacer un cambio de base a la matriz asociada a una transformación lineal, ¿verdad? Si hubiésemos hecho el cambio de base para una transformación lineal, ¿verdad? No para una forma cuadrática, hubiésemos obtenido en esta posición la inversa de C, no la transpuesta. Entonces, tengan ese cuidado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de formas cuadráticas, ¿verdad? La relación de equivalencia está dada por esta y no por la misma en el caso de transformaciones lineales. ¿Okay? Entonces, tengan ese pequeño cuidado. Digamos, esta propiedad, esta definición, en general decimos que las matrices MQ' y MQ son congruentes. Entonces, en general, simplemente estamos añadiéndole un poco de terminología a este estudio. Ahora, en general, dos matrices cuadradas, vamos a llamarlas A y B, matrices del mismo tamaño cuadradas, vamos a ver un cuerpo arbitrario acá, se dicen congruentes. No, vea la diferencia, ¿verdad? No estoy diciendo conjugadas, ¿verdad? Que es el término que hubiese utilizado si aquí aparece la inversa. Entonces, se dicen congruentes si existe una matriz invertible, tal que una de ellas se obtiene mediante, ¿verdad? Digamos, ¿cómo lo diría? No es conjugación, ¿verdad? Mediante esta regla de transformación. Entonces, dos matrices se llaman congruentes si existe un cambio de base, pero, ¿verdad? Aquí no estamos aplicando la inversa, sino la transpuesta. Y note, ¿verdad? Que básicamente esta definición que acabo de incluir, lo que dice es que formas congruentes tienen matrices congruentes. ¿Verdad? Si Q y Q' se relacionan mediante esta relación, entonces sus matrices se relacionan mediante esta igualdad, que es como estamos definiendo el concepto de congruencia entre matrices. Entonces, tal vez vamos para, ¿verdad? Formas cuadráticas congruentes tienen matrices congruentes. Una pequeña observación. Nosotros tal vez en el ejemplo que hicimos al puro principio, teníamos la forma cuadrática Q, que era x cuadrado menos y cuadrado. La matriz asociada a esa transformación, a esa forma cuadrática sería 1 menos 1, 0 medios, ¿verdad? En los términos cruzados tenemos los productos mixtos, pero en esta no hay. Entonces tenemos esta forma cuadrática. Y la otra transformación que dijimos que era congruente, ¿verdad? Pues básicamente que se obtenía a partir de la forma de diferencia de cuadrados, ¿verdad? Que es x por y. ¿Verdad? Esta forma cuadrática tiene la matriz asociada. Vea que no aparecen términos, en este caso no aparecen términos cuadráticos puros, ¿verdad? La x cuadrado y la y cuadrado. Y en la diagonal aparecen las mitades de los términos mixtos, o sea que aquí va a quedar un medio. Y, ¿verdad? Si ustedes lo escriben, ¿verdad? Verifiquen que la matriz de Q', ¿verdad? 0, un medio, 0, es la matriz asociada a Q, no sé realmente cuál es el término que se utiliza aquí, ¿verdad? Multiplicado por la transpuesta de la matriz de cambio de base. ¿Cuál era? La matriz de cambio de base era 1 menos 1, 1, 1.
1, menos 1, 1, 1, y la transpuesta. O sea, que ya quedaría 1, menos 1, 1, 1. Entonces, ejercicio, verifiquen. Verifiquen que la matriz asociada a una de esas transformaciones, en este caso la Q', es congruente mediante este cambio digamos, de esta matriz de cambio de base a la matriz asociada a la transformación a la cual es congruente, en este caso Q. Ok. Ok, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, como ya les mencioné hace como 3 filminas, ¿verdad? Una forma, una forma bilineal simétrica no siempre permite definir, no siempre permite definir distancias. Bueno, y eso es verdad porque nosotros queremos que las distancias pues sean números positivos. Sin embargo, sí permite definir, ¿verdad? Siempre podemos definir ortogonalidad o una noción similar al concepto de ortogonalidad en el caso del producto interno. Vamos a hacer comillas. Ortogonalidad. O tal vez, ¿verdad? Ortogonalidad respecto de la forma bilineal. Si ustedes recuerdan, ¿cómo fue que se definió en el caso del producto interno, ¿verdad? En el caso del producto interno, nosotros decimos que dos vectores X y Y son perpendiculares, si solamente si, esa es la definición, si el producto de X interno, el producto de X por Y, es 0. Y no, aquí lo importante es que, aquí nos motivamos a partir de una fórmula, digamos, trigonométrica que satisfacía el producto interno, que era la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Pero aquí no estamos tratando de definir ángulos en general. Aquí básicamente únicamente estamos definiendo pi medios, 90 grados, ¿verdad? Entonces, esto básicamente me dice que el ángulo entre X y Y es 90 grados si ocurre esto, ¿verdad? Esto fue lo que usamos como una alternativa algebraica, ¿verdad? Esto es una condición completamente algebraica. Si ustedes escriben las coordenadas de X y las coordenadas de Y, esto simplemente es un producto que dice que da 0. ¿Verdad? Entonces, definimos el producto, definimos, digamos, el ángulo, la idea de ortogonalidad a partir de una noción completamente algebraica, ¿verdad? Aquí no hay necesariamente trigonometría, ¿verdad? En el caso del producto interno, pues hay ciertas relaciones que motivan esa definición y nos permiten definir el ángulo entre cualesquiera dos elementos, pero para definir ortogonalidad, ¿verdad? Para definir el ángulo de pi medios, básicamente únicamente ocupamos resolver un sistema de ecuaciones homogéneo. Es una propiedad definida algebraicamente. Entonces, en general, ¿verdad? Si tenemos una forma, es una forma bilineal simétrica, podemos definir no sé cómo llamarlo, voy a ponerle como un pequeño, ¿verdad? Una B ortogonalidad. En general, ¿verdad? Uno simplemente diría, son ortogonales, y si está trabajando con cierta forma bilineal B, pues se entiende que es respecto de esa forma bilineal. Entonces, uno podría decir, ¿verdad? Que X es ortogonal, tal vez pongamos, esta notación no es estándar, la que estoy inventando en ese momento, ¿verdad? Uno puede decir que dos elementos son perpendiculares, son ortogonales, respecto de esa forma bilineal y, ¿verdad? ¿Cómo lo definimos
basándonos en el caso que ya conocemos. Bueno, exactamente igual. Si el producto de X por Y es 0. ¿Ok? Entonces, uno puede definir, ¿verdad? De nuevo, aquí simplemente estamos dando una definición, ¿verdad? Este sí solo sí no es una, no estamos probando nada. Tal vez voy a quitar esto, ¿verdad? Decimos que X es ortogonal a Y respecto a la forma lineal si se cumple esta relación, ¿verdad? Si al evaluar la forma lineal en X y Y, obtenemos la constante 0. Y esto entonces ahora nos da una forma ¿verdad? De traer ortogonalidad a un espacio vectorial dotado de una forma bilineal simétrica. Entonces, por ejemplo, igual que en el caso de el caso del producto interno, ¿verdad? Si tenemos un subespacio, digamos, del espacio vectorial K a la N, definimos el complemento ortogonal, ¿verdad? Deberíamos de llamarlo como el B complemento, ¿verdad? Es una ortogonalidad relativa. El B complemento ortogonal, básicamente con la misma noción, perdón, aquí nos ve, y voy a usar la misma notación que se utiliza en el caso del producto interno, como todos los elementos del espacio vectorial, tales que cuando usted los empareja con un elemento de S, obtiene 0. Aquí, de nuevo, estoy abusando un poco la notación, ¿verdad? Cuando escribo aquí, la S, ¿verdad? Que en general va a ser un subconjunto, cuando lo emparejo con un elemento, pues básicamente lo que estoy haciendo es B por S, donde S pertenece a S, ¿verdad? Estoy evaluando todos los elementos de S en este par. ¿Verdad? Y si para los elementos X, que siempre que haga eso me da 0, son los que meto en este conjunto que estoy llamando el complemento B ortogonal, ¿verdad? Aquí tal vez sería apropiado como indicar que esa ortogonalidad está siendo medida, esos ángulos de 90 grados están siendo medidas respecto de B, pero en la práctica, ¿verdad? Como uno entiende cuál es la forma cuadrática, perdón, la forma bilineal con la cual está trabajando, pues realmente no hace falta como ensuciar mucho la notación. Ok, y bueno, aquí esto tal vez ya como se nos va acabando el tiempo, ¿verdad? Como un pequeño ejercicio, y eso creo que está en los apuntes de Valerie, entonces lo refiero a a los apuntes de Valerie. Si la matriz asociada a la transformación lineal B es invertible, usualmente esta condición se le llama, o se dice que la forma bilineal B es no degenerada, ¿verdad? Es no degenerada, esta es como la definición de lo que está abajo, ¿verdad? Si la matriz, la transformación es no degenerada, entonces se satisfacen las propiedades usuales del complemento ortogonal. Es decir, si usted interseca el complemento ortogonal con el conjunto, obtiene el elemento 0. Y esto se traduce, ¿verdad?, en que la dimensión de W más la dimensión, aquí W no lo dije, ¿verdad? W es un subespacio de V, bueno, V aquí es R a la N, K a la N. Las dimensiones son aditivas, ¿verdad? Vamos, el término complemento realmente se refiere a que está completando, ¿verdad? Está completando el espacio. Entonces, si usted agarra un pedazo de un espacio vectorial, puede completarlo de forma que lo que está afuera sea ortogonal a lo que está aquí adentro, ¿verdad? Si usted agarra un elemento que está aquí adentro y un elemento que está aquí afuera,
estos son ortogonales, ¿verdad? Entonces es igual a la dimensión del espacio vectorial. Bueno, y una propiedad que es consecuencia de esta es que si usted aplica esta construcción 2 veces consecutivas, realmente es no hacer nada, ¿verdad? Entonces esto lo dejo como un pequeño un ejercicio de lectura, ¿verdad? No quiero, no quiero que lo resuelvan, que lo hagan o que lo verifiquen, pero vamos, está en los apuntes de Barry, entonces por lo menos léanlo y vamos, observen dónde es que se aplica esta hipótesis. ¿Por qué se le pide que la matriz asociada a la forma bilineal o la forma cuadrática sea una matriz invertible? Pero básicamente, pueden pensarlo, si la matriz no es invertible, van a haber elementos que al aparearlos con él dan 0 sin que sean ortogonales, piénsenlo de esa forma, ¿verdad? La invertibilidad básicamente nos dice que este producto realmente define una buena noción de ángulo, ¿verdad? No es como matar, piensen en el ejemplo extremo, ¿verdad? ¿Qué pasa si la forma cuadrática es 0? ¿Verdad? La matriz 0. Entonces, esta matriz claramente no es invertible. Entonces, todos los elementos serían ortogonales entre sí, básicamente. Entonces, esta noción digamos, de invertibilidad, digamos, de no ser degenerado, básicamente le dice que no está matando, no está poniendo todos los vectores ortogonales entre sí. Bueno, ya son las 10:40, no les quiero quitar tiempo. Mañana es miércoles. El jueves vamos a hacer lo mismo que hicimos para transformaciones lineales. Si usted recuerda, para transformaciones lineales, vamos, en lo primero que hicimos, lo primero que estudiamos fue el concepto o la idea de diagonalización. ¿Por qué? Porque una matriz diagonal es mucho más sencillo que una matriz que no lo es. Entonces, ahora ¿verdad? Tenemos una idea nueva, ¿verdad? Tenemos el concepto de digamos, una forma cuadrática, donde una forma cuadrática está asociada a una matriz, una matriz la define. Entonces, pregunta, ¿verdad? Podemos diagonalizar una forma cuadrática. Vamos a ver que la respuesta es abrumadoramente sí, ¿verdad? Bueno, va a depender del cuerpo, ¿verdad? En el caso de transformaciones lineales, la respuesta también dependía del cuerpo, pero vamos a ver que en este caso la respuesta es que sí o no. Vamos a poner aquí casi siempre, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? Depende del cuerpo. Pero vamos a llegar mucho más rápido a la respuesta que en el caso de transformaciones lineales, ¿verdad? En el caso de formas cuadráticas, ¿verdad? Como estamos trabajando con matrices simétricas, vamos a llegar mucho más rápido a esta respuesta que en el caso diagonal. Y bueno, entonces ese es el objetivo de la clase del jueves, ¿verdad? Estudiar el proceso de diagonalización de formas cuadráticas. Es una pequeña observación, como diría Barley, ¿verdad? Caveat lector, no es lo mismo que diagonalizar. No es lo mismo que diagonalizar la matriz asociada a la forma cuadrática. Entonces hay que tener cuidado de no confundir las dos cosas, ¿verdad? Queremos encontrar un cambio de base tal que esta matriz asociada a la transformación lineal sea diagonal, pero, ¿verdad? Respetando la congruencia. Y la congruencia, recuerden, por aquí lo vimos, ¿dónde está? ¿Verdad? No es exactamente lo mismo que hicimos en el caso de de transformación lineal. Entonces hay que tener un poquito de cuidado y no confundir los conceptos, ¿verdad? En particular, ¿verdad? No hablamos de, bueno, no es que no hablamos, pero uno podría pensar, bueno, agarro la matriz, calculo sus valores propios y eso me permite entonces dar una representación diagonal o triangular, lo que sea,
de mi forma cuadrática. Y entonces hay que tener cuidado, no es esa idea la que vamos a hacer, ¿verdad? Un valor propio, recuerden que era algo así, ¿verdad? M por V igual a lambda por V, ¿verdad? Y no es este tipo de objeto que estamos estudiando, ¿verdad? Porque la multiplicación se da a ambos lados de la matriz. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? De no confundir los conceptos que vimos para el caso de transformaciones lineales con los análogos para formas cuadráticas que no son lineales, ¿verdad? Son cuadráticos. Entonces, nada más ahí les dejo la pequeña observación de que uno podría caer en la trampa, ¿verdad? De intentar diagonalizar la matriz, pero no se trata de una transformación lineal, ¿verdad? Los valores propios, ¿verdad? Más bien, la pregunta sería, ¿qué sería un valor propio de una forma cuadrática? ¿Verdad? ¿Existe? ¿Se puede? No sé, ¿verdad? Ahí tal vez lo dejo que ustedes lo piensen. Entonces, ¿verdad? Entonces ahí les dejo ahí les dejo nada más ese cuidado para que cuando estén leyendo no digan, pero qué raro, esta matriz tiene valores propios tal y tal y no son los que aparecen en la diagonal. Entonces, no es la misma exactamente la misma idea. Ok, entonces, para no robarles más tiempo, ya les quité dos minutos. Quedemos hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces nos vemos Profe, sí. no es de la materia, pero es que eras que iba a mandar la tarea y me di cuenta que era hasta las 8. Yo pensé que era todo el día. No importa si se la mando ahorita. Sí, yo creo que el sistema lo deja, ¿verdad? No, o sea, yo creo que el sistema no, yo creo que el sistema sí lo deja. Si no la dejara, entonces me avisa, yo le empleo el. Ah, ok, es que pensé que era todo el día y la iba a mandar. Ya la tengo hecha, nada más es de mandarla. Está bien, está bien. Está bien. Si el sistema no la deja, entonces me avisa, nada más. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Perfecto. Hasta luego, chao.